vamos a la palabra ahí en Marcos, nos ponemos de pie y leemos Marcos 7, desde el 24 hasta el 30. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Puede sentarse, hermano. La enseñanza lleva como título Pan para los perros. ¿Okay? Se habla de pan, se habla de hijos y se habla de perros. Y el título del mensaje o del sermón tiene como el pan para los perros. Vamos a ver qué podemos aprender hoy de esta hermosa historia en la palabra del Señor, en el Evangelio de Marcos, que es una historia que de verdad, a mí desde que la leí la primera vez me impresionó, no tanto por el drama de la historia, sino por las palabras de Jesús a la mujer. Porque Jesús le da unos calificativos a la mujer ahí que muchas personas dicen: pero ¿cómo esto salió de la boca de Jesús? Entonces vamos a ver allí algunas cosas, ¿verdad, hermano? Esto es una historia muy linda. Y esto afecta, esta historia tiene que ver hoy con la actualidad. Tiene que ver con lo que cada día nosotros pasamos. Y es que la gente levanta muros todo el tiempo. La gente levanta divisiones todo el tiempo. La religión levanta divisiones, la política levanta divisiones, la economía levanta divisiones. Usted sabe que, por ejemplo, en economía hay clases sociales distintas. Está la clase baja, la clase media y la clase alta. En política están los rojos, están los blancos, están los azules, están los verdes, están los colorados. Es decir, hay divisiones también. En la religión hay divisiones también. Que este es de aquel, que este es de otra religión, que este es de aquella religión. Y esos muros lo que han hecho es que unos se menosprecien a los otros. Es que unos se crean mejores que los otros. Hay familias que por el apellido que llevan se creen mejor que todos los demás. Yo tengo un apellido, vamos a poner un apellido. Yo soy de apellido Cisnero. Yo soy de una familia muy importante. Yo soy del apellido Bolívar. Entonces, creen que por ese apellido les da una importancia muy grande por encima de los demás. O su dinero. Hay gente que cree que por su dinero es más importante que los demás. Es decir, la división, hermano. O hay gente que porque cree que tiene más cosas que otro, es más que el otro. ¿Ok? Sí, por todo. Por todo ahorita hay una división terrible y un menosprecio al otro. Y usted mira, ¿y qué tiene que ver eso con la historia de hoy? Porque nosotros vamos a ver que en esta historia Jesucristo está rompiendo barreras, está rompiendo muros que la gente levantó, que Dios no levantó. ¿Ok? Porque nosotros delante de Dios, todos los seres humanos somos iguales. Delante de Dios no hay diferencia, hermano. Antes no había igualdad entre las personas porque no se creía. No, hay unos que delante de Dios son mejores. Por ejemplo, hay unos que decían: los blancos estamos bendecidos y nosotros los morenitos y los negritos estamos maldecidos por Dios. Era una cosa terrible, hermano, que uno se pone: no, pero ¿cómo va a existir eso en el mundo? Eso existía antes en el mundo. Que nosotros, los que éramos un poquito más morenitos, los que éramos un poquito más quemados, éramos maldecidos por Dios y los blancos eran los bendecidos por Dios. Eso es gran parte de lo que nació el racismo en Estados Unidos y en otros países. ¿Ok? Porque la gente se creía mejor delante de Dios. En el tiempo de Jesús no era diferente. De repente no era por el color, sino por la sangre. ¿De qué nación eras tú? Entonces, por ejemplo, los judíos se creían mejor que cualquier nación en su pueblo. Y los egipcios se creían mejor que cualquier nación fuera de ellos. Y los babilonios se creían mejor que cualquier nación. Y así con otras naciones, cada quien se cree mejor que el otro. Por ejemplo, ahorita con la xenofobia de los venezolanos, que el venezolano va para allá y el peruano se cree mejor que el venezolano. Y va para Colombia y el colombiano se cree mejor que el venezolano. Es decir, no somos mejores que nadie, hermano, nosotros los venezolanos, ni ellos mejores que nosotros. Somos iguales ante Dios. Hay gente mala
y hay gente buena. Pero como hay gente mala, venezolanos malos que hacen cosas malas fuera del país, todos los venezolanos son malos. Pero como hay venezolanos que son ladrones, tracaleros, que van a echar a perder cosas en esos países, hay venezolanos que son doctores, que son ingenieros, que van a echarle pichón, como decimos nosotros, allá en esos países, a aportar a esos países. Pero por uno malo, dicen, se crea la xenofobia. No, el problema son los venezolanos, porque nosotros somos mejores que ellos. Y eso también pasaba aquí en otro tiempo con los colombianos. Yo me acuerdo que muchos venezolanos menospreciaban a los colombianos por ser colombianos. Entonces vemos nosotros, hermanos, que esas divisiones que levantamos nosotros, esas barreras, hoy día también se levantan, no son los tiempos de Jesús. Y ya va a ver usted qué barreras tumbó Jesucristo. Por ejemplo, la religión, hermano. A la religión le interesa mucho de dónde tú vienes, quién es tu familia. ¿Ok? No, ese muchacho es de buena familia. ¿Ok? A la religión le interesa mucho tu posición social, qué trabajo tienes, qué profesión tienes, qué educación tienes. Le importa bien tu vida moral, si estás casado o no estás casado. La religión, hermano, divide a las personas entre buenos y malos. Este es bueno porque tiene un buen origen, una buena familia, un buen trabajo. Este es bueno. Fulanito es malo porque viene de un barrio peligroso y la mamá era tal y el otro, el papá era un sinvergüenza, borracho. Ese es malo. Eso hace la religión, dividir. El evangelio no. Porque el evangelio no divide entre buenos y malos. Porque el evangelio dice todos son malos. ¿Me explico? El evangelio nos encierra a todos en el paquete. ¿Y qué es la diferencia en el evangelio? Pecadores arrepentidos y pecadores no arrepentidos. Esa es la gran diferencia. Pero no es que hay clases sociales mejores, no es que nosotros los evangélicos somos mejores. No hay ninguna cualidad en nosotros que nos haga mejores que los demás. Es como dijo Juan Calvino en una oportunidad, dijo, todo lo malo que usted vea en mí, ese soy yo. Y todo lo bueno que usted vea en mí, ese es Cristo en mí. ¿Me explico? Todo lo bueno que hay en nosotros es gracias a Cristo. Todo lo que sea digno de aplaudir en nosotros como cristianos es gracias a Jesucristo. Entonces vamos a la historia ahora, hermano. Y usted va a ver por qué hablo de la división, por qué hablo de los muros que la gente levanta. Y si nosotros vamos al comienzo de la historia, en el versículo 24, lo primero que nos tiene que interesar es que Jesús viene hablando de que los alimentos no son inmundos. Ahí viene el título del capítulo 7, en el versículo 1, que Jesús habla de, se juntaron, 7:1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que venían de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas veces hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y le escriba, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Hermano, no es que nada más se lavaban las manos, ellos no creían, no vamos a lavarnos las manos por higiene, porque nos llenamos de tierra y no. Era un ritualismo, es que el agua te purificaba y había que lavar el plato y el cubierto y el tenedor y el vaso con una delicadeza para purificarlo, pero hablando espiritualmente, no es porque estén sucio, sino que era todo un detalle y había ordenanzas y leyes que te decían cómo lavar la mano y cómo lavar los platos y los vasos y todos los utensilios de la cocina. Entonces, quien no hacía eso debidamente, a veces hasta no comía, dice ahí el texto. Entonces, vemos nosotros cómo ellos levantaron estos muros, esta división, y Jesús le dice, mire, lo que contamina al hombre no es lo que entra, dice ahí en el 7, sino lo que sale. Y ahí es donde está el texto famoso que ya leímos también, donde dice que del corazón salen las malas cosas. Lo que contamina al hombre es el corazón del hombre. El hombre no es que es malo porque la maldad viene de afuera. El hombre es malo porque la maldad de él viene de adentro. ¿Ok? De su corazón. Nosotros somos pecadores o nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿Ok? ¿Usted por qué peca? Hermano, porque me llevaron a pecar, me arriaron. No, usted tiene ese deseo en su corazón y usted peca. ¿Ok? Jesús dice, de ahí se contamina el hombre. De ahí es que el hombre, mire como dice en el 14, y llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entended.
Nada hay afuera del hombre que entre a él y que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, Jesús viene hablando de lo que contamina al hombre. Y ahí Lucas nos mete esta hermosa historia de la mujer sirofenicia. Y es lo que quiero que nosotros les prestemos más atención en Lucas 24. Jesús, hermano, viene de hacer una gira de milagros, una campaña evangelística. Usted sabe que la gente, yo no sé si usted nunca ha ido por una gira evangelística o ha estado en una campaña, un evento grande cristiano. Bueno, Jesús hacía eventos grandes sin plataforma y sin nada en las calles. La gente se reunía en las plazas para que Jesús los sanase y para escuchar a Jesús. Y en una ocasión, no solamente aquí, sino en varias ocasiones en los evangelios, Jesucristo se esconde de la gente. Jesucristo se escabulle de la gente. Pero no es porque Jesucristo no quiera atender a la gente, sino, hermanos, porque Él como hombre se extenuaba, se cansaba de atender a la gente todo el día. Imagínese usted atendiendo multitud de personas todo el día. Bueno, los que han trabajado, por ejemplo, en bodegas o han atendido comercio, saben que esto es extenuante atender a la gente, ¿verdad? Desde la mañana hasta la tarde, atender una bodega, la gente vendiendo, comprando. Ahora imagínese Jesús que tenía multitudes, no eran 100, hermano, no eran 200, no eran 3 personas. Dice que cuando Él multiplicó los panes y los peces, se contaron los hombres y habían 5,000 hombres. No contaron ni mujeres ni niños, los niños son los que más abundan. Entonces no contaron ni mujeres ni niños y habían 5,000 hombres. O sea, multiplíquelo, siempre hay más mujeres que hombres, ¿no? Multiplíquelo y probablemente habían casi 10,000 personas o más de 10,000 personas siguiendo a Jesús. Entonces tenía que atender la enfermedad, la dolencia de cada uno de ellos, y había momentos que el Señor se retiraba. ¿Para qué? Para orar, para descansar, para dormir. Y aquí en esta ocasión, Él se retira, dice la Biblia, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esa era una región que no pertenecía a la nación de Jesús. Es como que, digamos, vamos a poner un contexto actual. Es como que usted esté en Cúcuta. Bueno, en Cúcuta no, Cúcuta es Colombia ya, ¿no? Usted esté en Táchira, no sé, en San Antonio, y usted diga, voy para Cúcuta. Ya Cúcuta no es Venezuela. Es otra región cercana, pero no es Venezuela. Entonces Jesús se fue a Tiro y a Sidón, donde no era su país, a descansar, a apartarse de las personas, porque me imagino que Él y los discípulos estaban agobiados. Imagínense tantos milagros, tanta enseñanza. En ese tiempo no había micrófono, había que llegarle al público a capela. Imagínense hablar a capela 1 o 2 horas predicándole a la gente. No es fácil, hermano. Entonces dice la Biblia que Él se escapó, se escabulló, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. ¿Para qué? Para que no lo siguiesen, para que Él pudiera tener un tiempo de comunión o con el Padre o con sus discípulos, pero un tiempo a solas, porque ya la fama de Jesús estaba tan creciente que la gente lo perseguía. O sea, hacían viajes. No, mira, escuchamos que Jesús está por allá en Tucaní, vámonos para allá. Y gente de Maracaibo, gente de todo lugar, de lejos, iba a donde escuchaba que Jesús estaba. Entonces las multitudes eran muy grandes, hermanos. ¿Ok? Y Él fue para una región que por lo general estaba llena de gentiles. Y aquí quiero enseñarle algo rapidito para que usted comprenda la historia. Cuando la Biblia habla de gentiles, habla de nosotros. ¿Qué son los gentiles? Los gentiles son personas que no son judías. Usted sabe que hay un pueblo que se llama el pueblo de Israel. Y en el Antiguo Testamento, Dios escoge a un pueblo que se llama Israel y le dice, ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser mi nación, ustedes van a ser mi pueblo. Y ese pueblo llamado Israel comenzó a denominar a las personas que no eran israelitas, que no eran de su nación, gentiles. Gentiles. Griegos, babilonios, egipcios eran denominados gentiles. Entonces Jesús estaba en una región que estaba llena de gentiles, porque era una región gentil. Tiro y Sidón no eran de Israel, no eran israelitas, no eran judíos. Por eso Él se aparta, porque los judíos no solían salir, aunque sí lo hacían, por supuesto. Pero si tenían una casa, un lugar en Palestina, no solían salir de los alrededores de Israel. Ahora bien, Jesús sale a la casita, se esconde para dormir un rato, para conversar con los discípulos, para orar. Pero dice el texto, pero no pudo esconderse. O sea, alguien lo pilló que entró a la casa. Alguien lo vio, y ese quien lo vio fue una mujer que estaba desesperada
por un milagro. ¿Ok? Mire cómo dice Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, Marcos 1:32, vamos a buscar el 1. Marcos 1:32. Dice la Biblia: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta donde estaba Jesús. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, se le escapó a la multitud otra vez. La multitud estaba esperando que en la mañana que Jesús saliera a hacerle milagro, pero él se le había escapado en la madrugada y se había ido a orar a un lugar aparte. ¿Ok? Ahí mismo en Marcos capítulo 6 nos cuenta otra historia en el versículo 53 de Jesús escabulléndose de la multitud, porque era demasiado, hermano. Mire cómo dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oía que estaban. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Imagínese usted. Jesús decía: vamos para Caja Seca. Y cuando llegaba a Caja Seca ya había un mar de enfermos tirados en los caminos para que Él los sanara. Entonces la travesía que Jesús hacía cada día en su ministerio era tremenda. Por eso Él se escabullía, por eso Él se escondía. Por eso dice el texto que Él se estaba escondiendo. No porque le debía al bodeguero o porque le debía al del supermercado. No, Jesús se escondía era porque la gente lo tenía agobiado. Pero esta mujer que nos cuenta la historia en Marcos 7... se dio cuenta que Jesús estaba allí y no se le pudo esconder a esta mujer. Esta mujer tenía una necesidad. Dice el versículo 25 de Marcos 7 que esta mujer vio a Jesús porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Antes de que Jesús entrara a la casa, ella se dio cuenta que era Jesús y se postró a sus pies y le pidió que sanara a su hija que estaba endemoniada. Un espíritu malo estaba poseyendo a la niña. De repente le infirió o le produjo una enfermedad a la niña. No sabemos, el texto no lo dice, pero este demonio le estaba haciendo daño a su hija. ¿Ok? Y la mujer desesperada probablemente gastó todos sus recursos buscando quién le curara a su hija. Y desesperada va a los pies de Jesús y le pide a Jesús que sane a su hijo. ¿Pero quién es esta mujer? La Biblia dice que era una griega, una gentil, una que no era judía, una que no era de la nación de Jesús, y era sirofenicia de nación, es decir, era griega, pero aparte de eso de nacimiento era de Siria, de Fenicia. Es como que usted se vaya a vivir en España y dure años en España y ya usted sea conocido como un español, pero de nación venezolana o nacido en Venezuela. ¿Okay? Hay mucha gente que vive así. Hay mucha gente que es colombiana y vive aquí en Venezuela y es venezolano, pero de nacimiento es de Colombia. Entonces esta mujer era griega, pero de nacimiento era de Fenicia, de la región de Siria, que no tenía nada que ver con la religión, con el gobierno de Palestina, ¿okay? O de donde Jesús venía. Y este era el origen de la mujer. Pero más allá de su origen, más allá de su nacionalidad, esta mujer la quejaba algo. Usted sabe que no hay amor más grande que el de la madre. Y la madre se preocupa, independientemente que su hijo tenga 48 o 3 años, la mamá se preocupa por el hijo. Y esta mujer estaba realmente preocupada por su hija. O sea, esto es una cuestión de vida o muerte. No es que la niña se revocaba nada más en el piso. Probablemente el demonio le estaba infligiendo una enfermedad terrible a la niña. Entonces la madre estaba desesperada y no sabía qué hacer. No sabía a dónde ir. Y muchas de estas personas, de estos gentiles, iban a Jesús para que lo sanara. Ellos no eran judíos. Ellos ni siquiera a veces entendían que era el rey que iba a venir a Israel. Pero ellos iban tras Jesús. Esto es un contraste, hermano. Un contraste, ¿por qué? Un ejemplo. Porque muchos de los pueblos de Jesús no creían en Jesús. Mire, ahí nos dice en Marcos 6:1 que Jesús un día fue
a su tierra. Ahí en Marcos 6, 1. Mire usted esto tan terrible, hermano. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Es decir, donde él nació, donde él se crió, ¿verdad que sí? Mire cómo dice el 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿En dónde? En su tierra. Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús va a su pueblo, Jesús va a su gente y su pueblo no creen en él. Pero va a una región lejana que no es su nación y ahí consigue una mujer que tiene fe en él, que no es de la misma nacionalidad de él, que no es de la misma sangre de él, pero esta mujer sí tiene fe en él. O sea, ¿qué nos está diciendo la Biblia aquí? Que los que menos se esperaba que creían en Jesús, creían en Jesús. Y los que se esperaba una respuesta de Jesús, que eran los de su nación, que eran los religiosos, que eran los que cuidaban el templo, que eran los que enseñaban, los doctores de la ley, que eran los judíos, no creían en Jesús. Por eso dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero esta mujer que era gentil, esta mujer que era griega, sirofenicia, de nación, creyó en Jesús. Porque los sirofenicios, los de Siria, ellos tenían una cantidad de dioses paganos. Y esta mujer no fue a esos dioses paganos. Esta mujer escuchó de Jesús, buscó a Jesús, lo halló y se tiró a sus pies a pedirle a Jesús un milagro. Es decir, que esta mujer depositó su fe en el Señor Jesucristo. Y mire la petición. En el versículo 26, la mujer, vamos a buscarlo por aquí. En el versículo 26 dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Dice en Mateo capítulo 15, que cuenta la misma historia, pero nos añade unas palabras. Dice que la mujer le dijo, Señor, socórreme. Dice la Biblia en Mateo capítulo 15 que ella estaba detrás de Jesús y de los discípulos dándole voces a ellos. Señor, sáname mi hija. Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Señor, hazme el milagro. Una persona que está detrás gritándole a Jesús y a sus discípulos. Y en una de esas los discípulos le dicen a Jesús en Mateo 15, Señor, despedila, decirle que se vaya. Ya, decirle que no le vas a hacer el milagro. ¿Ok? Y la mujer escucha una respuesta un poco tremenda de Jesús que usted y a mí nos puede impactar al principio, que dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Ok? En otras palabras, Jesús le está diciendo a la mujer, y la está ofendiendo, digámoslo así, diciéndole perro a la mujer. Y en cualquier cultura y en cualquier tiempo, sea en el tiempo de Jesús, en el tiempo de ahorita, llamarle perro a alguien es una ofensa. ¿O no es así? Si usted se va a la Biblia, por ejemplo, usted va a encontrar que cuando David va a pelear con Goliat, Goliat le dice, porque David va con palos y con la jabalina a pelear con Goliat, el gigante, y Goliat le dice, ¿acaso soy un perro para que vengas tú a mí con palos a pelear conmigo? Entonces, antes y ahora y en los tiempos de Jesús, la palabra perro era una ofensa. ¿Ok? Pero vamos a ver con detenimiento por qué Jesús usa esta ilustración. Porque lo que Jesús está usando es una ilustración. ¿Qué es una ilustración? Una imagen. Para que usted vea con más claridad la enseñanza que hay detrás de eso. Una ilustración es que yo le puedo enseñar a usted una doctrina. Bueno, hermano, el Espíritu Santo es tal cosa. Pero yo se lo puedo ilustrar con una historia. ¿Ok? Entonces Jesús lo ilustra y dice, habla de hijos, habla de perros y habla de pan. Entonces yo me pregunto, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan, que es el pan. Él no está hablando de pan literal, del pan que nos comimos nosotros esta mañana con ricota, no. Él está hablando espiritualmente de un pan que sacia el hambre del alma. En otras palabras, hermano, él está hablando de sí mismo. Miren Lucas capítulo 4, lo que habla Jesús de él mismo y de su ministerio. Ahí está en Lucas 4:16. Miren lo que dice Jesús.
vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Jesús iba a predicar en una sinagoga. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso fue lo que Jesús leyó. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Verdad? Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Se lo voy a explicar. Jesús se para a predicar en el púlpito, lee el pasaje: vine a pregonar libertad a los buenas nuevas a los pobres, libertad a los oprimidos, libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos de corazón. Vine a hacer todo eso. Y ellos: pues sí, Isaías dijo eso. Pero Jesús está diciendo: esa palabra se cumple en mí. Yo soy el que vengo a dar buenas nuevas a los pobres. Yo soy el que vengo a libertar a los oprimidos. Yo soy el que vengo a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos del corazón, a los quebrantados de corazón. Yo soy el que vengo a hacer eso. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo soy el Rey, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y ellos no lo creían. A tal punto que ese mismo día lo agarraron del púlpito y lo quisieron aventar por un abismo. Ese es Jesús. Por eso es que tenemos que conocer la vida de Jesús. No crean que Jesús le tiraron un camino de flores o que nada más sufrió en la cruz. Desde el primer momento que se paró a predicar y dijo: yo soy el Mesías, lo querían matar y lanzar por un barranco. Entonces él está diciendo a la mujer sirofenicia, la mujer griega en la historia: mujer, yo vine a darle buena nueva a los pobres, a libertar a los cautivos, a los oprimidos, pero de Israel, no de otras naciones. O sea, el pan que soy yo, el Mesías que soy yo, vengo a salvar a Israel, vengo a salvar a los judíos primero. En otra parte, en el Evangelio de Juan, Jesús lo deja más claro. Mire cómo dice el Evangelio de Juan 6:35, dice Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí quiere no tendrá sed jamás. Es decir, yo soy el único Salvador que puede traer redención, traer libertad, sanar el corazón del pecador. Cuando Jesús le dice a la mujer: no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Quiénes son los hijos, hermano? Israel son los hijos. Según la Biblia, eso quiero responderle la otra pregunta. Según la Biblia, Israel son los hijos de Dios. Mire cómo dice Éxodo 19, versículo 5. Lo que le dice Dios a Israel. Dios le está diciendo a la nación de Israel lo siguiente: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Como que usted tenga una joyita de oro, un zarcillito de oro, y usted lo guarda en la gaveta más segura que usted tenga en su casa. Entonces Dios le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes son muy preciados por mí, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, yo puedo escoger a cualquier nación, pero yo los escogí a ustedes como un especial tesoro, le dice Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, cuando Jesús dice: no está bien tomar el pan, lo que va a traer el Mesías, la salvación, y dársela a los perros, sino que el pan es para los hijos. ¿Cuáles hijos? Israel. ¿Ok? Y sigue diciendo ahora: ¿quiénes son los perros? Evidentemente, en Marcos capítulo 7, versículo 25, Jesús le da la respuesta. 27, dijo primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La palabra perrillos ahí, usted se nota que no se escribió perros, porque había la costumbre de llamar perros a los callejeros, los perros callejeros, como decimos nosotros hoy, perros callejeros. Pero perrillos era como la mascota de la casa. Entonces Jesús propiamente no le dice perro callejero a la mujer, sino era una palabra que se usaba para denigrar. Todos los judíos usaban esa palabra para denigrar a los extranjeros, o para denigrarse ellos mismos. Caso de, por ejemplo,
el hijo de Saúl, Mefiboset, que era paralítico. No sé si ustedes han escuchado la historia de Mefiboset. Mefiboset era nieto de Saúl. Saúl era rey de Israel y Dios quitó a Saúl del reino. Dijo: Saúl, no vas a reinar más. Y Saúl terminó quitándose la vida porque sus enemigos venían tras de él y el hombre se acuchilló y se mató él mismo. Y él dejó un nieto, porque su hijo también murió en batalla con él, pero quedó vivo el nieto, pero era paralítico. Y Dios montó otro rey nuevo en Israel, que era David, el que escribió los salmos, o gran parte de los salmos. Y David, en una ocasión, está reinando y dice: no quedó nadie vivo de la familia de Saúl. Y usted sabe que cuando un rey decía: no quedó nadie vivo de la familia del otro rey que había estado antes, era para matarlo, porque no podía dejar descendencia que le quitara el trono. ¿Ok? Entonces dice: no, sí hay un hijo vivo. Y manda a llamar al siervo, así, al siervo que había sido siervo de Saúl. Le dice: búscame a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Y él se lo consigue y se lo traen al rey cargado, me imagino, porque el hombre no podía caminar. Y yo me imagino que este hombre pensaría: me van a quitar la cabeza, porque el rey piensa que yo le voy a quitar el trono. Yo me imagino que él pensó eso. Pero David le dijo: Mefiboset, todo lo que fue de tu abuelo, yo te lo restituyo. Todas las casas, todas las vacas, todas las tierras, yo te lo restituyo. Es más, Mefiboset, vas a tener una silla en mi mesa. Vas a comer conmigo todos los días. Imagínense esto. Y el hombre se queda impresionado con aquellas palabras que David le dice. Y ahí es donde este hombre le dice en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 8, unas palabras a él. Y le dice, él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces no es que la palabra perro era una ofensa hasta a ellos mismos a veces. Cuando una persona se humillaba y reconocía su desvergüenza, decía: ¿quién soy yo? Y además no es siquiera un perro vivo, un perro muerto. ¿Quién soy yo, este perro muerto, para que tú tengas esta gracia conmigo? Y David no le dijo palabra, pero fue bondadoso con este hombre. Entonces la palabra perro es para reconocer que la persona es impura. Cuando los fariseos le decían perro a los gentiles, o cuando un judío le decía perro, ese es un impuro, ese es uno que no anda con Dios, ese es un pecador, un pagano. ¿Me explico? Es por eso es que Jesús usa la palabra y le dice a la mujer: no está bien echarle el pan de los hijos a los paganos, a los impuros, a los que no son hijos, a los perros. Pero a la vez, hermano, esta es una prueba que Jesús le trae a la mujer. Esto es una prueba de su fe. Esto es una muestra también de lo que la gracia de Dios hace en una vida. Porque usted lo va a ver más adelante. Jesús termina confrontando a la mujer. A mí me encanta mucho cómo lo dice la historia en el Evangelio de Mateo capítulo 15. Ahí también se repite la historia de la mujer cananea. Jesús le dice, versículo 22, aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mire que Mateo agrega la palabra gravemente. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaba diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, yo fue a rescatar primero al pueblo de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo, mire la palabra que ella le da: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, Jesús le responde a la mujer con una ilustración. Y la mujer le vuelve a regresar la respuesta a Jesús con la misma ilustración. O sea, el pan es la muestra del amor de Dios a los hijos de Israel. El pan es que Dios le envió amorosamente a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida ¿qué? Eterna. Entonces, el pan es muestra del amor de Dios a Israel. Entonces, ¿qué está diciendo la mujer aquí? Prácticamente, sí, Señor,
Pero el pan es tan abundante que dejan caer las migajas y los perros aprovechan. O sea, ¿qué está diciendo la mujer? El amor de Dios es tan grande, la gracia de Dios es tan grande que para nosotros también hay, Señor. O sea, la mujer confió en la bondad de Dios. La mujer confió en la gracia de Dios. La mujer confió en el perdón de Dios. Por eso es que Jesús se maravilla. Entonces respondió Jesús y dijo: ¡oh mujer! Grande es tu fe. ¿Usted se imagina que el maestro, el rey de reyes, nos diga a nosotros: oh hombre, oh mujer, grande es tu fe? ¿Por qué la fe de la mujer fue grande? Bueno, por el milagro, porque la hija estaba muy endemoniada. No es por causa de la enfermedad o de la posesión demoníaca de su hija. No esa es la razón de la grandeza de su fe. La razón de la grandeza de su fe es que ella confiaba en la bondad, en la gracia y la misericordia de Dios. Sí, Señor, pero tú has sido tan bueno que ese pan rebosa tanto. Miren, la casa, cuando hay poca comida no alcanza ni para el perro. Pero cuando podemos comer todo, vamos a echarle la sobrita al perro para que coma, porque hay que comer. Pero no, cuando no tienen que comer los hijos, no comen mucho menos los perros. Pero cuando hay comida en abundancia, hasta los perros comen. Cuando la cosa estaba buena en Venezuela, la gente no le echaba hueso a los perros, le echaba media mortadela, le echaba una sardina con pasta a los perros. Cuando la cosa se puso fea, empezaron un poco a disminuirle la cosa a los perros. Pero la mujer fue sabia al responderle a Jesús: Señor, sí, es verdad, primero comen los hijos, pero es tanta la abundancia de pan que sobran y las migajas se las comen los perros. Es tanto el amor de Dios, es tanto la gracia de Dios, que envió a su Hijo, hermano, para que Él muriera por nosotros en la cruz. Y no solo por Israel, sino por nosotros también. ¿Cómo podemos nosotros desconfiar del amor de Dios, hermano? ¿Cómo puede decir usted, por lo mal que le esté yendo en la vida, Dios no me ama? Si Él envió a su Hijo, hermano. ¿Cómo puede decir usted, Dios ama más a fulano que a mí? Si Él envió a su Hijo, hermano. Mire, a usted le pueden quitar todo. Usted puede quedar en la calle, usted puede estar enfermo como Job. Usted le puede dejar la familia como Job. Y puro quedarle una mujer que le diga: maldice a tu Dios y muérete. Porque eso fue lo que le quedó a Job. Una mujer que le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y Job aún así no maldijo a Dios. ¿Por qué? Porque Job entendía el amor de Dios, la justicia de Dios. Nosotros debemos entender, hermano, que si Dios dio, por eso es que Pablo dice en Romanos, Pablo entendía esto. Pablo dice en Romanos: si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Si Dios no escatimó a su Hijo por amor a nosotros, ¿cómo no nos va a dejar entrar en el cielo, hermano? A veces hay cristianos que andan dudando del amor de Dios. Si me porto bien esta semana, puede ser que Dios le agrade yo. Hermano, si Él dio a su Hijo, que es lo más valioso, ¿cómo no nos va a dar la entrada al cielo? Si usted le pregunta a un cristiano: hermano, Dios dio su Hijo por ti, amén. Hermano, ¿y tú vas a ir al cielo? No sé, de repente. El cielo no es nada comparable a Cristo. Entonces, si Él dio a Cristo, ¿cómo no nos va a dar el cielo? Si Él dio a Cristo, ¿cómo no nos va a dar paz? Si Él dio a Cristo, ¿cómo no nos va a traer perdón por el mismo Cristo? Eso es lo que está diciendo aquí la mujer: Señor, el pan está de sobra. El pan está de sobra. O sea, la mujer, la grandeza de su fe es que confiaba en la bondad de Jesús, es que confiaba en la gracia de Jesús, es que confiaba en la misericordia de Jesús. El desbordante amor de Dios por nosotros. Grande es tu fe, mujer. Y para ir concluyendo, hermano, esta historia lo que nos anuncia es que la salvación también nos alcanzaría a nosotros. El Hijo de Dios no solamente vino a salvar a los judíos, vino a salvar también a los gentiles, a los venezolanos, a los colombianos, a los haitianos, a los chinos, a los árabes, a toda persona, hermano. El Hijo de Dios vino a salvarlo, para que todo aquel que ponga su fe en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Mucha gente se pregunta: ¿pero por qué Dios escogió a Israel? ¿Será que es un mejor pueblo que nosotros? No, Dios escogió a Israel por pura gracia, por su voluntad, por su amor. Mire cómo dice Deuteronomio capítulo 7. Vamos a enseñar algo ahí. Como dice
Porque tú eres pueblo santo, Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero, ¿por qué, hermano Samuel, Dios escogió a Israel? Mire lo que responde Dios. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. ¿Qué está diciendo Dios? Miren, no es porque ustedes son los papás de los helados que yo los he escogido a ustedes. Sigue hablando. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No eran los mejores, a todo lo contrario, eran los peores. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Hoy lo cantaban, ¿no, verdad? Jehová nuestro Dios es Dios fiel, que guarda su palabra, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Israel, yo los escogí a ustedes porque los amo y porque soy fiel a lo que prometí. No porque ustedes son los papás de los helados, ni los más sabios, ni los más poderosos. No, no, no. Dios escogió a Israel por pura gracia. Hermano Samuel, y en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, ¿por qué escogió Dios a los cristianos? ¿Por qué lo escogió Dios a usted y a mí? Por la misma razón que escogió a Israel. ¿Y dónde está eso escrito? Mire lo que dice Primera de Corintios, y con este texto termino. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Primera de Corintios 1, 22. Pablo diciéndole a la iglesia: porque los judíos piden señales. A los israelitas les gustan mucho las señales. Y los griegos o los gentiles buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, el pan de vida. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los hijos tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como gentiles o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. O sea, Pablo está diciendo: hermanos, mírense ustedes, mírense por un minutico ustedes. Que no sois muchos sabios según la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? No hay muchos doctores entre nosotros. No hay muchos abogados entre nosotros. No hay muchos graduados de universidades entre nosotros. Sino que incluso dentro de la iglesia hay muchos ignorantes. Sigo leyendo. ¿Ok? Ni muchos poderosos. Entre nosotros casi no hay presidentes, ni reyes, ni sultanes. Entre nosotros no hay ni gobernadores, ni muchos alcaldes entre la iglesia. Ni muchos nobles, no hay monarquía entre nosotros, ni príncipes. Sino, de aquí nos escogió Dios a usted y a mí. De lo necio del mundo escogió Dios. Usted y yo éramos lo necio del mundo. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, usted y yo éramos lo débil del mundo. Usted y yo somos débiles, ¿o no somos débiles? Somos débiles. Pablo dice: me gloriaré en mis debilidades, porque en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Mientras usted más reconoce su debilidad, más poder de Dios usted va a poder tener a su favor. ¿Por qué? Porque usted le está diciendo a Dios: Dios, soy débil. Dios, no puedo nada, pero en ti todo lo puedo. Escogió para avergonzar a los fuertes. Y lo vil, los perros, lo menospreciado del mundo, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. De ahí nos escogió Dios, hermano. Nosotros éramos necios, éramos débiles, nosotros éramos vil, éramos menospreciados, no éramos nada. En otras palabras, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede llegar al cielo y decir: bueno, papadito, yo voy a entrar aquí porque yo soy israelita, porque yo soy venezolano, porque yo no soy tan pecador, porque yo soy cristiano evangélico y un montón de cosas más. No, yo entro aquí, Señor, por la gracia que tú me has dado en Cristo Jesús. Yo entro aquí, Señor, por el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Nadie puede jactarse delante de Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Éramos necios, ahora en Cristo tenemos toda sabiduría, porque él es el pan de vida. Éramos, hermanos, impíos, viles, pero ahora somos justificados en él.
Ahora somos santos en Él. Ahora estamos redimidos en Él. Y concluye Pablo diciendo, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Esta mujer se glorió en el Señor. Esta mujer dependió del Señor. Y le dijo Jesús, como has pedido, te sea hecho. Y cuando volvió a su casa, dice el Evangelio del Marco en el 30, versículo 30 del capítulo 7. Y cuando llegó ella a casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Y con ese versículo terminamos nosotros.